Enriquecer con todo este tema. Sí, Silvia, ¿cómo te va? Bienvenida, buenas tardes. Hola Esteban, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un gustazo. Bueno, a ver, yo sé que son temas técnicos y muy complicados. Simple, ¿qué es lo que se votó? ¿Un aumento de cuánto para los jubilados? Bueno, hay tres puntos que tienen que ver con un aumento. Lo más inmediato, el que realmente en caso de aprobarse la ley, y ya sabemos, ¿no? Como bien vos decías, esto el presidente lo va a vetar, así que van a ver si van a insistir. Hay que ver si esto llega a algún puerto, pero en caso de haber ley, de aprobarse esta normativa, lo primero que habría es un incremento inmediato y con efecto retroactivo a abril del 7,2% de las jubilaciones y pensiones del Sistema General del ANSES. ¿Por qué ese 7,2%? Porque lo que dice el proyecto es que el 12,5% de incremento extraordinario que dio el gobierno por un decreto de necesidad y urgencia de abril debería transformarse en un 20,6% para replicar el índice de inflación que hubo en enero. Para que eso se haga una realidad, haces la cuenta y te da un incremento de 7,2%. Eso sería lo más inmediato y eso llevaría a la jubilación mínima, que en este mes de junio es de 206.900 pesos aproximadamente, sin bono, a alrededor de 221.000 pesos. Esa sería la diferencia de este punto del proyecto. Sí. Después hay otro punto que es el que dice que todos los años se va a revisar para el mes de marzo de cuánto fue la inflación del año previo y de cuánto fue también el aumento promedio de los salarios según un índice que se llama RIPTE, que es un índice de remuneraciones formales de la economía en blanco. Si ese índice de salarios dio por arriba de la inflación, la diferencia que haya, ponerle que sea un 10%, bueno, entonces un 5% se va a sumar a los saberes, se va a concretar otro aumento adicional al que se hace por inflación para todas las jubilaciones y pensiones. Eso tendría efecto, en principio, recién en marzo de 2025. Sí. Ahí no habría una consecuencia inmediata. Ahora, del proyecto. Silvia, sacando esto del RIPTE, que es una cuestión nueva, hoy la movilidad se calcula por recaudación y RIPTE. Lo restante es muy parecido a lo que había presentado Macri cuando le llenaron de toneladas de piedra al Congreso. Es prácticamente lo mismo. Bueno, en realidad, más allá de esto del RIPTE que vos decías, el tema de ajustar, de ir reajustando las jubilaciones según el índice de inflación y con frecuencia mensual, recordemos que antes era trimestral hasta marzo, ya se está haciendo, porque la fórmula básica para dar movilidad a las jubilaciones, que es IPC y todos los meses, IPC mirando la inflación de 2 meses para atrás, ¿no? Pero con una actualización que es continua, que es mes a mes, ya se dispuso por DNU. Exacto. Se dispuso por el decreto de necesidad de urgencia 274. Y en ese punto en particular, el proyecto de ley dice lo mismo. Lo que pasa es que le agrega otras cosas. Pero en la cuestión básica y esencial de cómo ir actualizando las jubilaciones, en realidad se coincide con lo que ya dispuso el gobierno. Recordemos que desde abril ya tenemos una movilidad, un incremento de las jubilaciones que es todos los meses, ¿no? De hecho, en este mes de junio, que el lunes próximo, el 10 de junio, empieza el calendario de pagos, las jubilaciones tienen un incremento de 8,83%, porque ese fue el índice de inflación del mes de abril. Ahí estamos viendo, de hecho, lo que se cobra en este mes de marzo. Claro, porque viene el medio aguinaldo. Que es la mínima, claro, porque además se agrega el medio aguinaldo y se agrega el bono de 70.000. Y te sumo algo más, hay un grupo de jubilados y pensionados que van a cobrar un extra aparte que en total les va a sumar unos entre 10.000, 12.000 pesos por la garantía del 82% del salario mínimo vital y móvil. Y esto porque esto es una medida retroactiva también, porque el gobierno de manera tardía estableció un incremento del salario mínimo para los meses de abril y mayo, pero cuando dispuso eso, en realidad ya se habían pagado
o se estaban pagando las jubilaciones de esos meses. Entonces ahora de manera retroactiva tiene que cumplir también con esa cláusula legal. Claro, a ver, para que quede claro, a ver, que los jubilados ganan poco, ya sabemos. Exacto, sí. Sí. No ganan poco ahora con Milei, que ganan poco. Antes también ganaban poco o muy poco. Totalmente. Con Macri también, sí. Y antes también, y antes de antes también. El kirchnerismo durante todo su gobierno nunca hizo nada para mejorar el salario de los jubilados. De hecho, cambió la fórmula y la fórmula perjudicó a los jubilados. Es descriptivo sí. Lo que estoy diciendo. Ni siquiera es una opinión. Ahora, dicho todo esto, ahora, el cambio que aprobó ayer el kirchnerismo junto con el radicalismo y la gente de Pichetto, ¿en cuánto le mejora la jubilación, ¿sí? a un beneficiario? ¿En cuánto? Bueno, en principio en ese 7,2% que te comentaba al principio, que para la mínima son unos 15.000, 16.000 pesos más. De manera inmediata no habría otra cosa, porque hay otro punto más, que es la respuesta a una pregunta, ¿no? Que muchos se hacen todos los meses. ¿Qué pasa con el bono? Recién veíamos en pantalla que en junio se vuelve a pagar el mismo monto que en los meses anteriores de 70.000 pesos por el bono. ¿Qué pasaría eso en caso de aprobarse y ponerse en marcha la ley que está ahora en el Congreso? Bueno, en ese caso hay un artículo que es un poco técnica también la explicación, pero de alguna manera para simplificarlo, se reemplazaría ese bono que hoy por hoy es un componente del ingreso que tiene un factor de incertidumbre. Claro. Porque no está. Y discrecional. Todos los meses el gobierno, todos los meses estamos esperando a ver si hay decreto o no. Y además no lo fija ninguna regla clara. Es la sola voluntad del Poder Ejecutivo. Discrecional. Totalmente discrecional, claro. Sí, ese bono surgió en septiembre de 2022, es una política del gobierno anterior. Es discrecional, no está incorporado a los saberes y además provocó una distorsión enorme en el sistema. ¿Por qué? Porque se dispuso solamente para algunos jubilados, al mismo tiempo que la inflación afectaba absolutamente a todos. Entonces, solo el año pasado, y volviendo un poco, retomando lo que vos decías de cómo se perjudicó a los jubilados en los periodos anteriores a este año, solo el año pasado, que la inflación fue de 211%, el índice de movilidad promovido por el gobierno anterior dio un 110,9%, pero muy por debajo, y ni siquiera los jubilados de la mínima, con el cobro del bono, pudieron compensar esas pérdidas. Los de la mínima perdieron un 14%, pero hubo un grupo de jubilados y pensionados que perdió 37% de poder adquisitivo solamente en un año. Y fíjate que en este proyecto de ley estamos hablando de recuperar solo la inflación de enero, cuando en realidad llevamos años de pérdida. Claro, exactamente. Silvia, gustazo enorme hablar contigo, ¿sí? Igualmente, Esteban, gracias. Una máquina de tirar datos de una claridad conceptual tremenda. Silvia Stank, sí, periodista de nuestro diario. Ya lo sumo a Esteban Lafuente con el tema de aumento. ¿Es impagable esto, David, o no? No es. Coincido con vos en una cuestión de timing. Sí. ¿No? Porque está la realidad de las jubilaciones miserables, que de alguna manera hace falta recomponerlas, y está la cuestión del timing del gobierno de primero lograr estabilizar el resultado fiscal para poder después hacer los gastos. Entonces está la necesidad de uno de recibirlo ya y la necesidad del otro de tratar postergarlo un poco. No es impagable en el sentido que es un 0,45% del PBI, pero estamos con un ajuste de 5 puntos. ¿Esa plata está o no? No está. No está. No está. Para que tengas un número, el superávit fiscal... Para hacer frente a eso, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Tomar deuda o emitir papel moneda? Tomar deuda, emitir papel moneda o ajustar por otro lado. Claro, o sacar la plata de otro lado. Exactamente. Son las únicas tres alternativas en un contexto de déficit. Y lo que te iba a mencionar, dos cosas. A ver. Vamos al mismo tiempo. El superávit que se logró, que sabemos que es un poquito maquillado, en los primeros 4 meses del año es del 0,2. Es decir, que este 0,45 equivale
al doble de lo que se acumuló en los primeros 4 meses del año de superávit. O sea, Para dimensionarlo, porque por ahí uno dice... dinamita el déficit. Dinamita el poco superávit medio maquillado que se logró. A y ver, después... que detenete ahí, y que se dinamite el déficit. ¿Es peligroso? Sí, es peligroso porque hoy es el única ancla que Nominal. tenemos para la estabilidad macroeconómica. ¿Por qué? Nadie nos presta plata y tenemos que devolver, estamos viendo si tenemos que devolver el swap o no. A ver, te lo planteo de otra manera. Se dinamita el déficit y lo que cobra el jubilado, es una hipótesis, lo que cobra el jubilado en el dinero, en el bolsillo, más dinero, ¿sí? Lo puede llegar a perder por un alza de la inflación. Exactamente, lo puede llegar a perder por dos lados. Por un alza de inflación, porque se interrumpe el proceso de estabilización, o por la quita de subsidios. Porque el gobierno dice, bueno, ahora tengo que pagar esto, ¿de dónde saco esos pesos? Claro, que es lo que te dice Franco ayer. Franco dice, bueno, si es ley, vamos a ajustar por otro lado. Exactamente, o sea, porque, a ver, la única forma de que este programa económico salga bien es que el equilibrio fiscal se consolide. Porque es el único ancla que tenemos. No hay otra posibilidad. Tenemos dólares, debemos dólares, no hay forma. No hay otro camino, porque nadie nos presta, los dólares nosotros no los tenemos. ¿Y alguien tiene otra alternativa mejor o no? Nadie. Nadie tiene. Esto es súper porque si no, detengámonos. Viste, ya sabemos que Milei es un hambreador, un cínico, todo eso, ¿sí? Dictador, ¿qué más? Xenófobo, como misógino, eso sabemos, está fenómeno. Ahora, ¿hay otra alternativa o no? Esto es una cuestión contable, No, ya ni siquiera... Ya lo sé. ¿Hay otra alternativa o no? La verdad es que no hay otra alternativa. O seguimos con una inflación alta y al borde del abismo como veníamos, la financiamos con emisión monetaria. Lo que les pasó a los jubilados y a gran parte de todos los asalariados de todos estos años. Sí, te doy el bono, te la aumento, pero me lo pagás del otro lado con inflación. Sí. Mira, hoy vi un estudio... Pagás la luz 5.000 pesos, pero después todo lo otro me lo pagás en el changuito. Perdón, me pongo cara de boludo más de la que tengo. Perdón, yo lo tengo clarísimo. No, hace mucho tiempo lo vengo hablando, pero bueno. Mirá, ¿sabes por qué una sociedad es pobre? Por la facilidad de llegar a la clase alta. Fíjate esto, dámelo a la fuente, por favor. Hay un estudio muy interesante que muestra que para formar parte del sector ABC1 de Argentina se necesitan menos de $5.000 de ingresos. Por eso somos pobres. Mira, recordame el nombre de la consultora que hizo, que son gente muy seria. La clase alta argentina son 5 millones el 5% de la sociedad. Esto nunca ha cambiado, ¿no? Esto siempre ha sido así. Pero vos fíjate, para formar parte de la clase alta necesitas 3 millones de pesos y para ser sector ABC1, ¿sí? Necesitas alrededor de $5.000. Nada. Es decir, ¿quién es ABC1? Macri, ¿no? ¿Viste? Decir, Roca. Che, no, pero mira que yo gané 2 meses $5.000. Ah, yo también. No. Y la verdad que no. Pero para la pirámide social sí. Y menos del 40% de los argentinos forman parte de la clase media. Bueno, está bien que muchas veces los números también se basan en la encuesta permanente de hogares, etcétera. Sí. Pero fíjate, 1.400.000, que vendría a ser la clase media alta. Si un alquiler de 3 ambientes vale 500, 600 lucas. Claro. Si una familia de 3, 4 personas gasta comprando lo mínimo indispensable en el supermercado 400 lucas por mes. Media alta. Sí, bueno. Y hay otro dato que arroja este estudio, de que casi el 60% de la clase media baja y baja, recortó un 60%, sí, todas las actividades hedónicas, ¿sí? Por ejemplo, pedir un delivery. Dámelo a la fuente de la redacción. La fuente, querido, ¿cómo va? Bienvenido, buenas tardes.